Hola amigos, en este tutorial vamos a aprender a solucionar el problema de por qué no se utiliza toda la RAM. El caso es que yo estaba con ese problema igual y he buscado hartos tutoriales sobre cómo solucionar, si hay que poner aquí msconfig para entrar a la configuración del sistema y en aquí arranque y no me ha solucionado. Después igual vi en tutoriales donde había que desinstalar y volver a instalar la RAM, o sea, abrir el CPU, sacar la tarjeta de RAM, volver a instalarlo y no me solucionó nada. La solución que yo encontré está aquí en esta página web. Era para Windows 7, pero para Windows 10 bueno, es el mismo procedimiento. El link les voy a dejar en la descripción del video si quieren revisarlo a más detalle. Ya era esta solución en el 2017, así es que ya pasó un tiempo. Ya, primero tienen que ver si su sistema es de 32 o 64 bits. Porque si es de 32 bits, como está aquí, en donde está en esta imagen, aquí. Si es de 32 bits, el máximo que se va a poder utilizar es 4 gigabytes, de los cuales el máximo que se va a poder instalar es 4 gigabytes, de los cuales 3.5 es el utilizable. Y es más o menos el estándar que se utiliza. No va a ser más de 4 gigabytes, mientras que si es de 64 bits, como es mi caso, el máximo, el procesador de 64 bits, el máximo admisible creo que es 2 terabytes de RAM, así, una locura. Ya, entonces, ya, primero tiene que ver si es de 32 o 64. Si es de 64, entonces, para comprobar cuál es el estado de la memoria, tienen que venir aquí a buscador y ponen ahí está, monitor de recursos. En aquí van a memoria y aquí les va a decir el estado en detalle de su RAM. Reservada para hardware 107 megabytes es este plomito. En uso 27, bueno, 2.7 gigabytes más o menos. Si el cambio es a 1024 megas. Modificada todo en detalle. Lo más seguro es que a ustedes les aparezca así. ¿Dónde está? Ya, lo más seguro es que a ustedes les aparezca de esta forma. Memoria para hardware reservada 5.2 gigabytes más o menos. Así el hardware, memoria reservada para hardware mucho. Esto es el caso que les debería aparecer. Ahora, una vez comprobado que ese es el problema, la solución es bien simple. Lo cierran todo, ya no vas a necesitar nada más. Y aquí buscan diagnóstico de memoria de Windows. Le hacen un clic y les va a aparecer esto. Ya, desde aquí voy a continuar grabando la pantalla porque se va a reiniciar la computadora. Para comprobar si existen problemas de memoria en el equipo, bueno, lo va a ejecutar su programa todo normal y hay que ponerlo en reiniciar ahora y comprobar si existen problemas. Yo estoy grabando todo el proceso para que no tengan miedo de reiniciar el equipo. Esta parte lo voy a poner un poco en cámara rápida cuando esté cargando, para que no dure mucho el video.
Y ahora revisamos el monitor de recursos para ver cuál es la situación. Muy bien, como pueden ver, memoria se va para hardware 107 megas y la comprobación final en el equipo, propiedades, 7.9 gigabytes utilizables. Eso ha sido todo. Cualquier duda lo dejan en los comentarios. Dejen un like y suscríbanse.